Empezamos a grabar y voy a compartir mi pantalla, entonces con vos. Ahí está. Ya habíamos hablado la clase pasada. Ahí nos vamos a mover un cachito. Este no, acá. De los conceptos básicos de Internet. ¿Se acuerdan? Que era Internet, ¿sí? Que era un neologismo, una palabra nueva de un lenguaje, ¿sí? Que era una red informática descentralizada con un alcance global, que se conectaba mediante distintos protocolos, el más importante es el TCP/IP, y el término se forma de International Network Connection, que es Red Internacional de Computadoras, o se la conoce como la red de redes. ¿Sí? Bien, después hablamos de su historia, que nace en la Guerra Fría, más precisamente, cuando el Pentágono se fusiona con una empresa llamada ARPA, y la idea era tener una red con una conexión que a pesar de que se caiga uno de los nodos, podía seguir funcionando. Más adelante, en 1970, empiezan a usar este sistema o esta red las universidades, y mucho más adelante, después empieza a ser de uso público. Así es más o menos la historia de que habíamos hablado, y donde cambia después el nombre de Internet, ARPANET se cambia por el nombre de Internet, cuando también justo se cambian los protocolos que existen en Internet, ¿sí? Después empiezan a aparecer las interfaces amigables y la WWW, la World Wide Web, que es la web, que a diferencia de Internet, ¿sí? Es un conjunto, un sistema, ¿sí? De hipertextos para poder enlazarse de un lugar a otro, para poder entrar a una página de un lugar a otro, y es la herramienta con la que más se trabaja hoy, a no confundir perdón, la Internet con la web, ¿sí? Miramos un poquito sobre la evolución de la Internet en el tiempo. Después, unos conceptos básicos, habíamos hablado de la World Wide Web, la WWW cuando ingresamos nosotros en el navegador, ¿sí? Que es un sistema de distribución de documentos de hipertextos interconectados. Acuérdense lo que era hipertexto, el linkcito que me llevaba enlace a otra página, ¿sí? Que era mucho más visual, ¿sí? Puede contener texto, imágenes, videos, multimedia, y navegar a través de las páginas usando los hiperenlaces o el hipertexto. Bien, ¿qué era el hipertexto? Y ahí habíamos también quedado, que era un sistema de presentación de datos que se basaba en los vínculos. Acá miramos los vínculos, ¿sí? Con textos o fragmentos, los cuales me permitían a mí navegar en las páginas. El navegar es eso, ir por los hipertextos, por los links, para poder recorrer el sitio o buscar cierta información dentro del mismo. Ahí también hablamos de eso, y cómo se trabajaba, cómo se armaba ese lenguaje de hipertexto por medio de un lenguaje de programación que es el HTML, el lenguaje de marcado de hipertexto. Así es. Y fíjense que ahí parte código, eso lo hacemos más los informáticos, ustedes más de la parte gráfica de todo eso, pero sí que tengan idea que el HTML es el lenguaje que utilizamos para trabajar con la programación de las páginas y del hipertexto, entre otros lenguajes más, obviamente, pero este es el más conocido, el que encabeza la lista, digamos. Después hablamos del navegador, también ahí que habíamos quedado, ¿sí? Que es un software, una aplicación, tenemos varios al día de hoy, para poder acceder a la web. A la web es la www, ¿sí? Y lo que hace es interpretar la información de distintos tipos de sitios y mostrarnos a nosotros de una forma visual, ¿sí? Sin el navegador, al día de hoy casi nadie ingresa a internet o a buscar páginas o sitios. Siempre necesitamos un navegador para poder acceder, a no ser que ahora en los teléfonos usemos alguna aplicación que me da una versión más o menos similar a lo que podemos llegar a ver en el navegador. Por ejemplo, la aplicación de Facebook, la aplicación de Instagram, ¿sí? También son aplicables en los navegadores. Tienen una www.ladirección.com o .ar, o vamos a ver después esa parte de dominios. Bien, y ahí entramos a lo que es la dirección IP. Nuestra dirección IP, ¿qué es? Es Internet Protocolo, en realidad es un protocolo de Internet, ¿sí? Es un número que a mí me identifica, ¿sí? Una interfaz, un dispositivo, dentro de la red, dentro de Internet, ¿sí? La dirección IP de una máquina, de un servidor, ¿sí?
Y eso es lo que a mí me va a identificar a cada uno de esos dispositivos conectados a Internet, para la redundancia. Bien, en algunos casos, esta IP, la que tenemos nosotros con los prestadores de servicio de Internet, cambia. Si yo desenchufo mi módem por ahí y lo vuelvo a enchufar, o lo reinicio, la IP que yo tenía asociada a mi computadora, a mi conexión de Internet, ¿sí? Va a cambiar. ¿Por qué? Porque las IP en nuestro país son dinámicas para este tipo de servicios. ¿Qué quiere decir? Cambian, no tenemos una IP fija, no siempre es la misma para nosotros a la hora de conectarnos a Internet. Pueden durar varios días, sí, pero generalmente las empresas que nos dan este servicio las cambian. Ahora, hay ciertos dispositivos que necesitan que no cambie nunca la IP para poder encontrar, por ejemplo, una página en Internet, ¿sí? Entonces, esa IP se contrata de una manera o se da de forma estática, es decir, que no cambia con el tiempo, ¿sí? Necesitan estar permanentemente conectados bajo ese número de IP, sobre todo los servidores y demás, que guardan las páginas, y esas IP se consideran estáticas. Se puede pedir IP estática igualmente a las proveedoras de servicios, se paga aparte. En nuestro país es esa la regulación, por así decirlo. Y acá hablamos de este gran señor, que es el protocolo TCP/IP. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el protocolo es una serie de, no de pasos, sino de instrucciones que tengo que seguir para poder entablar la comunicación? Si vamos a sentarnos a hablar acá por Zoom, el canal, vamos a ver cuál es el medio por el que estamos dando la clase, y cuál es el lenguaje por el que estamos dando la clase. Entonces, eso también pasa en Internet. El protocolo TCP/IP, ¿sí?, me dice qué ordenador, cuántas máquinas están conectadas por medio de la IP, acuérdense, IP de Internet Protocolo, ¿sí?, a la red, y me dice qué hardware, cómo se va a establecer la comunicación entre una máquina y otra, ¿sí? ¿Qué tipo, cómo va a ser, qué IP tengo, cómo va a ser el lenguaje, cómo va a venir, cómo va a ir la información, de manera tal de que se pueda establecer la comunicación entre dos computadoras o dispositivos conectados a esta Internet. Si no existiera un protocolo de comunicación, se complicaría un poco poder comunicarse, porque cada uno tendría su forma de poder mostrar la información, y sería a veces inentendible, ¿sí?, para otra máquina que está recibiendo el mensaje. Entonces, básicamente, a grandes rasgos, con mis palabras, eso es un protocolo. Me dice qué tengo que hacer para poder comunicarme y qué necesito para poder comunicarme, para que se establezca la comunicación. Eso también le apunté de clase, también el dibujito este, ¿sí? ¿Y qué? Está bien, tenemos, ¿y cómo accedemos a las páginas? Por medio de una dirección, la dirección web, ¿sí? El dominio de Internet. Ese dominio me identifica a mí un nombre único, ¿sí? Asocia un valor, el número IP, con un nombre único para poder yo encontrar una página. A ver si está el dibujito acá. Fíjense que los dominios pueden ser muchos, ¿sí? Existen dominios en primer orden, en segundo orden y en tercer orden, y siempre van separados por un punto. En este caso, el dominio raíz siempre va a ser el .com, .gov, .org, que es donde termina la terminación de mi www, el nombre, el dominio, ¿sí? El tipo de dominio que voy a usar. Entonces tenemos de diferentes niveles. Eso es un dominio de Internet. Vamos a ver un poquito más claro más adelante. DNS, ahí está. Yo tengo un número de IP. Todas las páginas que se alojan en servidores tienen un número de IP. Nuestras máquinas tienen la IP porque estamos todos conectados a Internet en este momento. Pero, por ejemplo, yo no puedo poner ese, yo podría poner www y el número de IP para ingresar a Internet. Por ejemplo, si ven acá, de Google. Este es el número de IP de Google. Google tiene muchos números de IP igual, ¿sí? Para empezar, pues tiene muchos servidores. Pero este es el número. Y yo no pongo esto, porque la verdad que recordar todos los números para todas las páginas a las que voy a acceder
se me complica. Entonces, yo le asigno un nombre único a ese número de IP para poder acceder a la información y que sea de manera sencilla. Buen día, Ezequiel. ¿Sí? Entonces, eso es DNS, ¿sí? El DNS me asocia nombres, ¿sí? Una asignación de nombres a una dirección de IP. ¿Por qué? Porque es más sencillo acceder de esta manera. A ver si tengo acá un dibujito. A ver. Ay. Acá. Ay, mi dibujito. Ahí está. Fíjense. Yo lo que le paso es una dirección URL. Por ejemplo, esta www.google.com, ¿sí? Y lo que él me va a pasar es la información que aparece en esa IP, en ese dominio de Internet. La máquina entiende números, acuérdense siempre, y nosotros lo que hacemos es tratar de simplificarle las cosas con el tema de asociar nombres, que es más sencillo recordarme google.com, que es 172.217.10.111, que es la IP, el número. ¿Se entiende ahí eso? Facundo, ¿me entendés? ¿Sí? El DNS es eso, asocio un número IP a un sitio, a un dominio, a un sitio que está guardado en una máquina, en algún servidor, en un lugar en el mundo, y para acceder a esa información de manera más sencilla. Bien, la URL, ¿sí? O dirección, pasame tu dirección, consta de ciertas características, ¿bien? Y ahí está bien graficado en el dibujito que les pase, que aparece en la presentación, ¿sí? Que es un conjunto de caracteres que posibilita la asignación de una dirección o un recurso que se encuentra disponible, ¿en dónde? En el espacio virtual, o sea, en Internet, ¿sí? Es más sencillo ser encontrada. Pero ¿de qué consta esta URL? Siempre puede ser HTTP, HTTPS, que es el protocolo. ¿Cómo se va a comunicar? ¿Cómo nos vamos a comunicar? ¿Sí? Fíjense que hay un subdominio que en realidad es el conjunto de sistemas, que es la www, que siempre ponemos. Acuérdense que la web, acá estamos diciendo la web, vamos a entrar a la web por medio del protocolo HTTP, que ahora lo vamos a ver, el protocolo HTTP. Este es el nombre de mi dominio que yo registré, ¿sí? Y este es el nivel de mi dominio. Acuérdense que había niveles de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. El .com es de primer nivel, .com.ar es de segundo nivel, y podemos seguir con diferentes tipos de extensiones o terminación de dominios. Claro, si yo quiero entrar a algún archivo específico, seguramente voy a poner barra, por ejemplo en Facebook. Por ejemplo, ustedes, www.facebook.com barra mi nombre de usuario, voy a entrar directamente a ver mi perfil de usuario. Entonces, puedo agregar barra, el lugar a donde yo conozco, donde está guardado ese recurso dentro de ese servidor. Puede pasar que esté más adentro de una carpeta más, por ejemplo, ¿sí? Y puede ser que esté adentro de una carpeta, recién dentro de esa carpeta se puede encontrar la página que estoy buscando. Entonces es un poquito más larga la URL, ¿sí? Eso es la URL. ¿Se entiende que es una URL? Me dice el protocolo, el subdominio, el dominio, el nivel de dominio, la carpeta, quizás donde yo tengo guardado esto, adentro del servidor, y la página que quiero ver. Puede haber muchas carpetas a veces incluso dentro de esto. Esa es la forma de trabajar con una URL. Por eso yo expliqué antes más o menos el tema de qué era un dominio, qué era IP, ¿sí? Para poder comprender por qué yo tenía un nombre, dónde salían los nombres estos, ¿sí? Del dominio, y a qué estaban asociados. Están asociados a un número de IP único, ¿sí? En el cual voy a encontrar los recursos que necesito, ¿sí? Bien. Después seguimos. Ay. Acá hay otro tema que se confunde mucho, que es la dirección MAC. La dirección MAC es el identificador único asignado por el fabricante, ¿sí? De una pieza de hardware de red. Es decir, todas nuestras máquinas tienen una dirección MAC única, que no es lo mismo que IP. Esta no cambia ni por casualidad.
Lo mismo con los teléfonos, ¿sí? Todas las tarjetas de red o el hardware tienen esa dirección MAC. Es fácil encontrar en sus teléfonos o en sus computadoras cuál es la dirección MAC que tiene asociada, que tiene su dispositivo de hardware. ¿Para qué me sirve esto? En muchos casos, cuando yo me conecto a internet o cuando me conecto a una red en el trabajo, por ejemplo, solamente puedo acceder a internet si mi dispositivo o el número de mi dispositivo, la dirección MAC de mi dispositivo la tengo registrada en el sistema de la empresa, por ejemplo. Entonces eso me permite que ninguna otra máquina que no esté registrada por dirección MAC se pueda conectar a esa red o a internet, ¿sí? Se le da permisos. Es más que nada una cuestión de control. O si me roban la máquina, si yo sé la dirección MAC de mi máquina, también el día de mañana hay 25 máquinas con el mismo color, marca y demás, pero la dirección MAC de cada una de ellas es distinta. Entonces también es como el DNI que tiene, digamos, el dispositivo de hardware. Bien, y acá está el protocolo, ese que ponemos siempre adelante de la dirección URL, HTTP, ¿sí? Entonces, este es el protocolo de transferencia que utiliza, de hipertextos que utiliza la World Wide Web, que utiliza la web para poder, ¿sí? Comunicarse, para poder acceder a las páginas, ¿sí? Este es el protocolo HTTPS también, que es de HTTP con seguridad, se llama, HTTPS, si se fijan en Google usa mucho el HTTPS porque es con seguridad. ¿Y qué dice el protocolo? Como ya hablábamos, define la sintaxis y la semántica que se va a utilizar para poder comunicarse, ¿sí? Entonces yo pongo http://www, estoy diciendo vamos a ingresar a la web, punto, el dominio, que es que lo que asocia una IP con un nombre, que es mucho más sencillo de recordar, .com, que era el, ¿recuerden? Vamos acá arriba. Acá estoy, protocolo. Acá estoy diciendo, nos vamos a comunicar de esta manera, HTTP, protocolo de hipertexto, ¿sí? Vamos a entrar a la web, ¿sí? Al sistema de herramientas para poder acceder a la web. Vamos al dominio. El dominio me asocia a una IP, un número con un nombre, con unas palabras, que es más sencillo de entender, ¿sí? ¿Y qué es? Y la terminación de mi dominio, que puede ser en primero, en segundo, en tercer nivel, barra la carpeta que por ahí se encuentra en ese lugar, y después la página, o barra el nombre de la página si la conozco, si no, ingreso directamente al inicio. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Sí. Bien. Y ahí, Sí, entendí. ¿se entendió? Después en el apunte de clase hay otros protocolos que yo le subí, que está un poquito más largo, si se fijan. Está FTP, que es el protocolo de transferencia de archivos, pues para subir archivos a internet, a un servidor, ¿sí? Tiene menos dibujitos ¿cómo es? El apunte de clase, pero también le subí los dibujitos en la presentación. Y acá abajo siempre van a encontrar la bibliografía o la web bibliografía, que es para que si ustedes quieren explayar o quieren buscar un poquito más de información, pueden entrar acá, que son fuentes seguras, siempre se corrobora a ver quién fue el que escribió eso, si está bien lo que puso o no, porque si no entramos a Wikipedia, como le dije a veces, la información es errónea. Wikipedia es para salvarnos las papas a nosotros, las personas comunes, cuando estamos queriendo entender algo o ver algo, pero no es nada académico, o sea, no es algo seguro a la hora de hacer una investigación, de buscar información, y cuando ya estamos hablando desde el ambiente académico o del ambiente de institutos que estamos estudiando, vamos a buscar fuentes siempre seguras y ver los autores y comprobar las páginas también, que lo que estemos bajando o poniendo sean reales, porque he visto cada práctico que me han puesto cada cosa, chicos, pero porque sacaron de dónde, no sé, de Wikipedia editado por fulano de tal. Bueno, que ahora al día de hoy es un poquito más seguro, pero es muy general el tema de
de entrar a sacar información de Wikipedia. Sobre todo nosotros que vamos a ser académicos, que estamos estudiando, tenemos que fijarnos las fuentes y bibliografías. Por eso por ahí hay un par de libritos por las dudas para asegurar lo que dijimos. Bien, la clase de hoy es esto, era terminar con lo que empezamos la clase pasada. En el Classroom hay un trabajito práctico para responder un formulario con todos estos conceptos, que vale 10 puntos, tienen hasta el miércoles que viene a las 23:59 para entregar, y ya la clase que viene vamos a avanzar con un poquito más de lo que es la web, ya es más parte de tangible, más divertida. Si se fijan en el programa de clases, es la evolución de la web, cómo era la web 1.0, la web 1.5, las características que tenían, para hasta llegar hasta la 2.0, que es más o menos, o 3.0 dicen ahora que tenemos, pero falta un poco para hacer 3.0, ¿sí? Y empezamos a trabajar con lo que es las políticas de privacidad de usuarios, ejemplo y comparaciones de cómo eran las web antes. Eso va a estar muy divertido, y eso es un trabajo de investigación que lo van a hacer ustedes, y vamos a estudiarlo en conjunto. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Ninguna? Bueno, a ver, voy a ir. ¿Alguna duda, Facu? Bueno, no. Hola, Ezequiel, ¿alguna duda? Buen día. No. Tal vez detalles, pero entendí bastante. A ver, decime. No hay problema. Si tenés alguna duda. ¿Qué no se entendió? Bien, por ahí detalles que por ahí tengo que repasar, pero a ver, voy a pensar en algo para preguntar. Bien, bien, Ezequiel. Por ahí son conceptos muy básicos que tenemos que manejar, o van a tener que manejar ustedes a la hora de trabajar con diseño, por ejemplo, web. ¿Sí? Cuando les estén pidiendo algún trabajo en web, que suban un archivo por FTP, o que se fijen tal página, y tener idea un poquito de todas esas palabras, que son un montón más en realidad, pero ya con eso pueden manejarse. Tienen que saber qué es un dominio, para comprarle un dominio al cliente, recomendarle quizás un dominio a su cliente el día de mañana, con el nombre y la marca. ¿Qué necesitan aparte del dominio? Porque no es solo poner un nombre nomás, necesitan obviamente que contratar un hosting, un servidor. Entonces ese hosting no solo tiene un número de IP, ese número de IP se va a asociar al nombre de dominio. Acuérdense que el IP era el número que estaba asociado a un computador o a un dispositivo en internet. Vamos a asociarle ese número a ese dominio, y entonces tienen que tener más o menos una idea. Ya mañana, cuando quieran hacer su página para vender su trabajo, también tienen que manejar más o menos los pasos del proceso de saber qué tengo que comprar. Por ejemplo, facundoquintana.com. Bien, .com es dominio de primer orden. Si yo pongo .com.ar, ya es de segundo orden, hace una extensión a país. Bueno, compro ese dominio por un mes, por un año, por ejemplo, pero con ese dominio yo no puedo subir una página. Tengo que contratar un hosting, que es un servidor, o un espacio en un servidor, quién sabe en qué punto del mundo, que me va a dar el lugar para que yo suba mis archivos de tipo HTML, de hipertexto, ¿sí? Para que pueda crear mi página. Entonces, compro o solicito el servicio de hosting, se paga, ¿y qué hago? Tengo el dominio por un lado, y tengo a donde voy a guardar toda esa información, pero no tengo asociado. Entonces, ¿qué hago? La IP, el número ese que yo tengo, que me dieron del servicio de hosting, o del servidor donde yo voy a guardar mis cosas en internet, ese numerito lo voy a asociar al nombre que yo compré, ¿sí? Eso es fácil, se hace directamente desde el servicio de hosting al día de hoy. Les voy a mostrar después cómo se hace. Lo asocio, y ahí sí, tengo vinculadas las dos cosas, el número, y voy a ingresar a www.facundoquintana.com, vamos a ponerla así.
Bien, pero tengo todo eso vacío todavía porque no subí nada. Entonces voy a tener que subir mis archivos. Y mis archivos, para que se vean bien en una página, para que se puedan ver bien en la web, se tienen que hacer en HTML y trabajamos con un protocolo HTTP. El protocolo me dice qué es lo que, cómo se va a establecer la comunicación. HTTP lo que sabe es leer, ¿sí?, archivos de hipertexto. Los archivos de hipertexto son los que usan la web, ¿sí? Acuérdense. Entonces, HTML es el lenguaje por excelencia que sirve para crear estos archivos de hipertexto o con vínculos. Es un trabalenguas un poco, pero voy a ver si en el apunte de clase, si lo leen de vuelta, lo van a poder ir llevando. Si no, voy a ver si encuentro igualmente un videito separadito para poder mostrarles lo que es un dominio, y que vuelvo a explicar otra vez, o pueden escuchar la clase de nuevo que las voy a subir al Classroom. ¿Alguna duda? ¿Ustedes han tenido experiencia ya con páginas Sí, web sobre el IP. Sí. No, sí, no escuché. Sobre IP, decime. Tengo una duda. Sí. Sí. Esto viene en el aparato cuando se compra, o esto hay que conseguirlo de otra forma. No. El número MAC, ¿sí?, es lo que tiene guardado cada una de nuestras máquinas cuando compramos, ¿sí? La dirección MAC, eso es, por un lado. La IP te la Ajá. suministra el proveedor de Internet, Ah, ¿sí? Entonces, el proveedor de Internet es el que te da una IP cuando vos te conectas. Te dice, bueno, este dispositivo se conecta con este número a Internet, ¿sí? Este Internet Protocol, esta IP está asociada a este dispositivo. Eso es la IP. Por ejemplo, yo tengo acá en mi casa un módem Wi-Fi. Ese modem Wi-Fi tiene una IP para conectarse a Internet. Entonces, todos mis dispositivos que están conectados en mi casa en ese momento tienen esa IP asignada. No es que uno solo tiene esa IP, ¿sí?, sino que todos los dispositivos que están conectados a Internet por medio de este modem tienen esa IP. ¿Se entiende? La provee el proveedor de Internet sí. nuestro. Claro. Entonces, en la IP, en esto está todo lo que nosotros hacemos. No, la Esto IP es vendría a ser como se me cortó ahí la comunicación. ¿Vendría a ser cómo? Se me corta un poco la comunicación. Ahí. Yo no te escuché la pregunta, Facundo. si la IP vendría Sí. a ser como es como una especie de historial o algo así. No necesariamente, se supone que no. La IP es el número que nosotros tenemos, el número de protocolo que tenemos para acceder a Internet, que nos da el proveedor de Internet. Acuérdense que todas las máquinas conectadas a Internet tienen ese número para poder acceder, ¿sí? Entonces, Ajá. no tenemos un historial o nosotros no vamos a poder acceder al historial de los accesos por IP, digamos, pero sí, hay un agente regulador que más o menos tiene guardado eso, que es la CNC, ¿sí?, que sabe qué IP, qué máquina o qué dispositivo estaba conectado con ese número de IP tal día hasta tal hora. Acuérdense que en nuestro país las IP son dinámicas, es decir, hoy tengo una, mañana reinicié mi modem y me tocó otra, pero todo eso está registrado de qué dispositivo, en qué lugar, digamos, se conectó con ese número de IP. No tienen un historial de todo lo que hacemos, se supone, pero sí saben más o menos a quién se le asignó ese número para acceder a Internet tal día, hasta qué hora y cuándo se cambió por otro.
más o menos ellos manejan las conexiones a Internet. Todos tenemos conexiones a Internet, obviamente que los usuarios que están conectados, independientemente del operador que a nosotros nos brinda el servicio, tienen un rango de IP asignado para todos sus usuarios. Entonces, ese número de IP que me toca hoy a mí, capaz que mañana le toque a otro usuario de Internet de ese proveedor, pero está registrado qué dispositivo tenía ese día asignado ese número de IP. No tienen guardadas tus páginas y demás. Bueno, vamos a suponer que no. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? En realidad es muchísimo más complejo. Nosotros, los analistas, tenemos una materia completa que se llama redes informáticas y se basa en un modelo OSI, trabajamos con diferentes capas, pero es muy tedioso. Y a mí lo que me interesa es que ustedes conozcan los conceptos básicos, que es cada una de las cosas, pero no tan técnico, porque ustedes no se van a poner quizás a trabajar con este tipo de protocolos más que desde el punto de vista gráfico o de asesoría, ¿sí? Entonces, pero sí tienen que manejar más o menos estos conceptos, por eso del tema de tecnología, se llama la materia de tecnología, ¿no? Conocer o saber de aspectos generales sobre la tecnología que estamos utilizando actualmente, y la que se utilizaba anteriormente, más o menos tener una idea, por eso hablamos mucho de la historia de Internet, o hablamos mucho de la historia de la evolución tecnológica en la humanidad, ¿se acuerdan que hablamos también de eso, de las TICs, para poder comunicarnos? Es para que tengan una idea de qué es lo que se utiliza hoy y más o menos los conceptos básicos. ¿Se entiende, Ezequiel? Pregunto por ahí si está todo bien. ¿Alguna pregunta más, Facu? Bueno, no, creo que entendí bastante bien. Igualmente, si quieren, le Nada subo más más. que debería leer un Les recomiendo que lean antes de hacer el poco, ¿no? práctico, que lean antes de hacer el práctico. Yo voy a subir la clase de nuevo, el videito de esta Vale, sí, clase, y voy a buscarle otro videito de apoyo sobre lo que por ahí te costó más comprender, para que también los que lo puedan mirar. Y cualquier cosa, ya saben que pueden escribir ahí en el Classroom, en los comentarios de la información que subo, pueden escribirme por WhatsApp, ¿sí? No hay problema por eso. sí. Bueno, Sí. bueno chicos, los dejo hasta el práctico ahí, tienen hasta el miércoles que viene para entregar, así que no se estresen para hacer ya, primero traten de fijar los conceptos, miren de vuelta el video, lean el apunte, cualquier cosa me consultan. ¿Estamos? Sí, sí, Bueno, nos vemos el martes que viene, el jueves que viene, gracias. perdón. Sí, nos vemos, gracias. Hasta luego. Chao.